En el caso de Habacuc es interesante porque aquí vemos lo opuesto. Vemos a un profeta cargado con muchas preguntas, dirigiéndose a nuestro Dios. Vemos que este libro realmente es un diálogo entre el profeta preocupado por lo que él está observando, un diálogo que él establece con su Dios. Y él va a traer delante de Dios unas preguntas, él va a traer sus preocupaciones. Como dijimos, Habacuc probablemente vivió durante el tiempo de este rey piadoso, Josías, y algunos lo ubican que después él estuvo sirviendo, ministrando durante el periodo de este rey inicuo, Manasés. Y Habacuc, mis hermanos, él ve cosas que son muy difíciles de entender. Cosas que Dios está permitiendo que pasen, que sucedan. Y él va a hacer algunas preguntas acerca de esto. Y esto es interesante porque este libro, mis hermanos, en este libro, escrito miles de años atrás, vemos que el autor, vemos que el profeta hace las mismas preguntas que muchos de nosotros nos hacemos hoy en día. Quisiera hacer un comercial, un aviso, una propaganda, siempre lo hago, para animarles a venir al discipulado. Y en el discipulado encontramos hermanos con muchas preguntas también, muchas preguntas difíciles quizás de contestar. Preguntas como, por ejemplo, ¿por qué Dios creó al hombre sabiendo que el hombre iba a pecar, iba a desobedecerle? ¿Por qué lo creó? He escuchado preguntas como, por ejemplo, ¿de dónde salió la mujer, la esposa de Caín? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios ha creado insectos y animales venenosos? Si Dios es bueno, ¿por qué es que Él permite los huracanes? ¿Por qué es que Él permite los terremotos, los tsunamis? Si Dios es bueno, ¿por qué nuestro Dios permite la maldad? Y alguien se atrevió a preguntar lo siguiente: si Dios sabía que Satanás iba a ser tan malo, ¿por qué lo creó entonces? ¿Por qué creó a Satanás? Mis hermanos, yo les invito esta tarde a abrir sus Biblias. Y aquellos que tienen sus celulares pueden hacerlo también, abrir sus Biblias ahí, Biblias electrónicas. Y vamos a abrir en Habacuc, capítulo 1. Y la palabra del Señor en el versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Y mis hermanos, aquí vemos la primera pregunta que el profeta hace a Dios. Dios, ¿por qué no respondes mis oraciones? ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Hasta cuándo tú vas a estar en silencio, Señor? Te he pedido por esto, por lo otro, por lo de acá, y todas las cosas siguen igual. ¿Cuántos de los que estamos aquí, en este lugar, podemos relacionarnos con el profeta? Muchas veces estamos viviendo situaciones que son difíciles de entender por qué es que Dios las permite. Estamos viviendo injusticia, maltrato. Estamos viendo cómo es que el inicuo prospera. Y los hijos del Señor pareciera que todas las cosas vienen para mal. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en el versículo 3. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, Señor? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan.
Y aquí vemos la segunda pregunta que hace el profeta. Dice, ¿por qué me haces ver, oh Dios, esta maldad? ¿Por qué me haces ver esta desgracia? ¿Por qué me haces ver este pecado? Y la tercera pregunta, Dios, ¿por qué no haces algo? Oh Dios, ¿por qué no actúas? Oh Padre Celestial, ¿por qué no extiendes tu brazo todopoderoso como lo hiciste en Egipto? Versículo 4. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no salen según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y la pregunta número 4 que el profeta hace a Dios es la siguiente. Dios, ¿por qué tú das mandamientos si no vas a hacer que esos mandamientos sean cumplidos? En otras palabras, oh Dios, ¿por qué permites tanta injusticia? Hemos estado unos domingos atrás estudiando acerca de la ley. De la ley que nuestro Dios a través de Moisés dio a su pueblo. Y estuvimos hablando que la ley que dio Dios a su pueblo Israel fue dada en base a la misericordia y la gracia de nuestro Dios. Dios quería tener a su pueblo, tener un pueblo diferente al resto de los pueblos. Pero Dios, si tú no vas a obligar que el hombre cumpla tus mandamientos, de nada sirve, oh Señor. Eso es lo que está diciendo Habacuc. Dios, ¿qué estás haciendo? Muchas veces cuando personas se acercan y me preguntan acerca de estas cosas, ¿por qué Dios, siendo un Dios bueno, permite que suceda el mal? Yo trato de responderles de la siguiente manera. Y trato de, en alguna otra forma, retirar los ojos de estas personas sobre estas preguntas y les digo, déjame mostrarte que a pesar de estas preguntas tan difíciles, aún creo, aún confío en mi Dios. Aún tengo la esperanza en Dios, aún cuando continúo luchando, tratando de entender, de comprender estas cosas. Y luego de una manera sutil, les trato de introducir, de presentar a este gran profeta, Habacuc. Y les digo, me imagino a Habacuc diciendo lo mismo. ¿Te gustaría conocer el camino que tomé? ¿Te gustaría escuchar por qué no dejé de creer, de confiar en mi Dios? ¿Te gustaría escuchar por qué en este libro yo escribí más el justo por la fe vivirá? ¿Te gustaría escuchar que a pesar de vivir en medio de toda esta desgracia, aún tengo esperanza? Mi amigo que nos visitas, mi hermano, ¿quieres escuchar esta conversación, este diálogo que Habacuc tuvo con su Dios? Pero desafortunadamente muchas de estas personas no esperan escuchar la respuesta. Y vamos a continuar y vamos a estudiar, mis hermanos, la respuesta del Señor, la respuesta que Dios le dio al profeta. Versículo 5. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, dice nuestro Dios, que aun cuando se os contare no la creeréis,
estoy haciendo una obra tan maravillosa, estoy haciendo una obra tan portentosa, que será imposible de que tú la puedas comprender. Aun si yo te la contara, Habacuc, esta obra que estoy haciendo va más allá de tus habilidades. Muchas veces, cuando estamos viviendo situaciones difíciles, mis hermanos, nos encontramos como que estamos solos. Nos encontramos como que estuviéramos viviendo en la oscuridad, sin luz, sin dirección. Pero nunca nos olvidemos que Dios está haciendo una obra grande a favor de sus hijos. Versículos 6, 7 nos dicen, porque he aquí, yo levanto, dice, a los caldeos, y los caldeos se refiere a los babilonios. Dice, he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Versículos 8 al 9. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de esta nación y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofrecerá atribuyendo y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Cuál es la respuesta que Dios está dándole aquí al profeta? ¿Cuál es la respuesta, mi hermano? Él está diciendo, yo estoy haciendo algo que tú no lo vas a creer, Habacuc, si es que te lo cuento. Estoy permitiendo a este pueblo, estoy permitiendo a los caldeos que castiguen a mi pueblo. Escúchame bien, Habacuc. Judá no se saldrá con la suya. Haré cumplir mis mandamientos. De todas maneras, voy a hacer cumplir mi ley. Voy a permitir que los caldeos enseñen a mi pueblo una gran lección. Estoy haciendo una gran obra. Una gran obra. Algo que tú no vas a comprender. En inglés hay una expresión que se dice, it's too good to be true. Y aquí es como que él estuviera diciendo, it's too bad to be true. Es demasiado malo para que sea verdad. Eso es lo que le está diciendo Dios a Habacuc. Estoy usando como un instrumento a una nación inecua, a una nación pagana y malvada para disciplinar a mi pueblo, para disciplinar a Judá. Lo cual, mis hermanos, nos trae a la quinta pregunta que este profeta le hace a Dios. Y escúchenme bien. Esta pregunta la vamos a estudiar un poquito con más tiempo la próxima semana, así que no se olviden de venir el próximo domingo. Y esta quinta pregunta es la siguiente. Habacuc le dice, Dios, ¿qué es lo que acabas tú de decir? ¿Qué? Tú, el Dios bueno, tú, el Dios misericordioso, vas a usar, me estás diciendo que vas a usar una nación pagana, una nación inicua, una nación malvada,
para disciplinar, para castigar y purificar a Judá, a tu pueblo. Señor, ¿eso es lo que tú me estás diciendo? Dime cómo es esto. Yo no lo puedo entender. ¿Cómo puedes usar la maldad sin ser malo? En la palabra de Dios vemos que nuestro Dios no es malo, es un Dios bueno, misericordioso. En la palabra del Señor vemos que Él no tienta a nadie con el mal. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Qué dices? Dios, ¿qué pretendes con todo esto? Mis hermanos, es el deseo de mi corazón que durante esta semana podamos tomar este libro, la Biblia, y podamos leer este pequeño libro de Habacuc. Son tres capítulos. Quiero que leamos todo este libro durante esta semana, porque queremos ver toda la historia de este libro. Como se dice en inglés, queremos ver the whole picture. Queremos ver todo lo que sucedió. Y cuando tú lo hagas, mi hermano, notarás que el tema principal de este libro es el siguiente: mas el justo por la fe vivirá. Y la fe del Hijo de Dios, escúchame bien, mi hermano, la fe del Hijo de Dios no es una fe ciega, no es una emoción, no es un sentimiento. La fe del Hijo de Dios no está fundada en lo que el pastor o lo que el misionero o lo que el maestro de la escuela dominical opina y piensa. La fe del Hijo de Dios está fundada en este libro, la palabra de nuestro Dios. Por eso es muy importante, escúcheme bien, mi hermano, muy importante lo que voy a decir. Todos nosotros hemos tenido diferentes experiencias en el crecimiento, cómo conocimos al Señor y cómo hemos sido educados. Pero es extremadamente importante, es algo crítico, que cuando vengamos a la palabra de Dios tengamos un corazón abierto, un corazón sensible, para poder tomar y aplicar, renovar nuestra mente con este libro y poner a un lado las cosas que este libro no nos está enseñando. Mis hermanos, la fe del Hijo de Dios no rehúsa hacer preguntas difíciles. Pero aquí está mi preocupación. Creo, mis hermanos, que si no tenemos la fe, que si no tenemos esa confianza, que si no tenemos esa esperanza que supuestamente este libro nos va a dar, es porque muchas veces leemos este libro muy rápido. Ustedes saben a lo que me refiero. Siempre queremos rápidamente ir al final feliz, ¿verdad? Estamos viendo una película y queremos, vamos a ver cómo termina, qué bonito. Se casaron y vivieron felices para toda la vida, ¿verdad? Leemos a Abraham y nos pasamos rápidamente, ¿no?, a las victorias de Abraham. Leemos a Sansón y rapidito nos vamos allá. ¿Cuáles son esas hazañas que Sansón? Leemos David y lo mismo. Leemos al apóstol Pablo, Pedro y vamos al final feliz. Pero ¿sabes qué? La vida no es así. Siempre les digo a mis hijos, la vida es difícil.
en la vida las cosas trabajan de diferente manera. Tomemos, por ejemplo, mis hermanos, la historia de José. Ustedes me van a ayudar. La historia de José. ¿Qué pasó con José? La Biblia nos dice que José fue un jovencito, Dios lo usó y le dio este don de experimentar e interpretar sueños, ¿verdad? Y debido a estos sueños, ¿qué sucedió con José y sus hermanos? Sus hermanos le tuvieron envidia y lo vendieron, ¿verdad? Quisieron matar, lo vendieron. Él hizo lo correcto en la casa de Potifar, sirviendo ahí, pero sin embargo fue falsamente acusado por su mujer y fue lanzado a prisión, a la cárcel. Pero sin embargo ahí en la cárcel él siguió sirviendo a Dios con integridad. Tuvo la oportunidad, Dios le dio la oportunidad de interpretar dos sueños, copero y el panadero. ¿Sabemos qué pasaron con estas personas? Le pidió al copero que después que saliera, por favor, habla de mí al rey y dile que mira, que aquí estoy. Sin embargo, ¿qué sucedió? Se olvidó y recién después de dos años, el copero le habló a Faraón acerca de José. Y luego, nosotros sabemos la historia, qué es lo que pasó. Nuestro Dios levantó a José y lo puso como el segundo, después de Faraón, del rey, ¿verdad? Nuestro Dios lo levantó al lugar que él había preparado para este hombre. Y cuando sus hermanos vinieron a él, ¿qué les dijo José? ¿Se acuerdan ustedes? El mal que ustedes intentaron hacia mí, Dios lo usó para. Pero ¿sabes qué? Todo este proceso, toda esta obra maestra que Dios estuvo obrando en este hombre hasta que él pudiera llegar a este nivel espiritual, a tener una mente y un corazón semejante al corazón de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que perdonó la ofensa de sus hermanos. Fue un proceso que duró casi toda su vida, más de 13 años. ¿Me están siguiendo? ¿Están siguiendo, verdad? Pero ¿sabes qué? Tristemente, en nuestros días, muchos de nosotros queremos que en 5 minutos todos nuestros problemas se vayan, se solucionen. ¿Cuántos de los que están aquí presentes quisieran que sus problemas salgan? En menos de 5 minutos, dijo alguien. Pero eso es lo que pasa. Dios, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué está pasando esto en mi vida? ¿Por qué estás permitiendo esta injusticia a mí? No es fair. No es justo lo que está pasando conmigo. Hey, pastor, deme una respuesta ahorita, rápido. Ahorita quiero tener esa respuesta para que todos mis problemas se vayan. Por eso es que vemos grandes iglesias, grandes multitudes, donde a las personas se les da una palabra, una promesa, una falsa promesa para solucionar esos problemas en minutos, en segundos. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo, a este falso evangelio conocido como el evangelio de la prosperidad. Mis hermanos, tomó su vida de José para que Dios pueda hacer esa obra perfecta en él. Hay muchas maneras que las personas hacen preguntas difíciles.
Por ejemplo, si alguien dijera, ¿por qué es que una persona, una mujer, tiene que tener estos dolores para tener a luz, para dar un baby? Quizás nosotros razonamos, agarramos la Biblia, vamos al Génesis, comenzamos, hablamos del huerto del Edén, del pecado y la manera como Dios castigó a la mujer y todo. O quizás podemos tener una conversación y una discusión filosófica acerca de esto. Pero ¿sabes qué? Si tú estás en la sala de partos con tu esposa, no se te vaya a ocurrir tratar de tener conversaciones filosóficas con ella. Toma su mano, ¿verdad? Toma su mano y dile, aquí estoy, apóyate en mí. Déjame experimentar, déjame compartir ese dolor contigo. Mis hermanos, ¿por qué digo esto? ¿Por qué estoy diciendo esto? ¿Sabes por qué? Porque mientras estemos en este camino, mientras estemos a este lado de la eternidad, mis hermanos, siempre vamos a estar teniendo estos dilemas de estas preguntas. ¿Y sabes qué? Tenemos que empatizar. Tenemos que preocuparnos, ayudar a las personas que necesitan, que no pueden entender. Muchas veces, como cristianos, nos comportamos como abogados de Dios, que lo sabemos todo. Mira, esto te está pasando por esto, por lo de acá y por lo de allá. Muchas veces nos comportamos como los amigos de Job. ¿Se acuerdan? Los amigos de Job. Hey, Job, estás pasando esto, por lo de acá, por A, por B y por C. Hay un versículo muy bonito, mis hermanos, quisiera que abran sus Biblias y viene a mi mente, Hebreos capítulo 12, versículo 12 al 13, dice, y este capítulo 12, si ustedes recordarán, nos habla acerca de la carrera del cristiano, la carrera de fe. La palabra del Señor nos dice, por lo cual dice, levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En otras palabras, mientras estamos aquí en este lugar, mis hermanos, tenemos que ayudar. Tenemos que extender nuestra mano para ayudar al caído, aquella persona que está pasando por estos problemas, que quizás no puede entender las circunstancias en las que está viviendo. Tenemos que acercarnos a él. Mis hermanos, cosas que hemos aprendido en este estudio esta tarde, quisiera resumirlas. Número 1. Es bueno, mis hermanos, no es pecado, es bueno traer preguntas difíciles a nuestro Dios y tener un corazón y decirle, Señor, ayúdame a entender, ayúdame a estar de pie. Número 2, las peticiones que aparentemente, las oraciones que aparentemente Dios no nos contesta. Y miren, hermanos, he dicho aparentemente porque Dios siempre contesta las oraciones, ya sea con un sí, con un no o con un espera. Lo que pasa es que cuando el Señor no nos contesta de la manera como nosotros queremos que Él nos conteste, entonces decimos, Dios no me ha contestado, ¿verdad? Las peticiones que aparentemente, mis hermanos, Dios no nos ha contestado, escúcheme bien, no es evidencia. No quiere decir que Dios no es consciente de lo que está pasando en tu vida, mi hermano. No quiere decir que tú no le importas a Dios. No quiere decir que Dios no tiene cuidado de ti. No quiere decir que Dios no está preparado para socorrerte.
Muchas veces el plan de nuestro Dios para tu vida, para nuestras vidas, mis hermanos, es más grande de lo que tú puedas ver, entender y comprender. Yo lo imagino a esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de el iceberg? Un témpano de hielo, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado hablar de una montaña grande de hielo en el mar? La belleza del témpano, la belleza del iceberg, mis hermanos, no está en la superficie. Muchas veces se ve una cosa pequeñita ahí. Toda la majestuosidad, toda la maravilla del témpano de hielo, mis hermanos, está debajo del agua. Y eso es lo que Dios está obrando a tu favor. Número 3. Muchas veces pareciera que el mal triunfa, ¿verdad? Vemos lo que está sucediendo con el inicuo, con esta persona que aún inclusive blasfema de Dios, pero pareciera que todo le está saliendo perfecto, como que si el mal triunfa. Pero nunca te olvides, hermano, que tarde o temprano nuestro Dios va a juzgar con justicia divina. Dios está obrando cosas, mis hermanos, que no vemos. Es el deseo de mi corazón que las preguntas difíciles que tú puedas tener te atraigan, te lleven en busca de este Dios todopoderoso y todo amor, y que no te aparten de Él. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.